Paz, gracia y misericordia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con cada una de las personas que están viendo este contenido, que espero que sea de mucho fortalecimiento espiritual y también material para cada una de nuestras vidas. Benditos los que vienen en el nombre del Señor y benditos los pies de los que anuncian el Evangelio de paz, el Evangelio de los bienes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y también muy liberador. Puede que haya un poco de controversia, de pronto tú pienses algo diferente. Yo quiero compartirles lo que mi padre me ha dado respecto al tema. ¿Por qué el Padre me hizo reflexionar acerca de la perfección? Hoy vamos a tratar un tema, la idealización, la perfección. Dentro de esa idealización que hemos venido trabajando, hay un tema y un paradigma que todos tienen respecto a la perfección. Y eso es lo que quiero abordar el día de hoy, basado en algo que me pasó en mi vida. Y todo parte desde el momento en que cuando tuve yo una relación marital, desafortunadamente no fluyeron las cosas y hubo una separación allí. Entonces alguna vez escuché a alguien que decía: yo quisiera ver un matrimonio perfecto, y entonces yo me compuje muchísimo en mi corazón, porque a pesar que de pronto el varón que el Señor me dio en su momento no permaneció conmigo, considero que fue una de las relaciones muy bonitas y tuvimos un hogar muy hermoso. Y entonces yo me entristecí y le pregunté al Señor en qué había fallado, y Él me contestó que la perfección no era la que yo pensaba, y basados en eso entonces entró el Señor a darme una serie y me empezó a mostrar toda la inmensidad de Él, toda su grandeza, y que la perfección del hombre no es la perfección de Dios. La perfección del hombre es una idealización, y vamos a ver por qué. Entonces quiero abordar ese tema y contándoles a mis amados hermanos, sabemos que tenemos una promesa maravillosa y dice que ninguno enseñará a su hermano porque todos me conocerán, y creo fielmente que nuestro Padre, y sé que contigo lo está haciendo, que si tú estás en la intimidad con Él y lo estás adorando y lo estás hablando con Él como ese Padre, y también con ese Espíritu Santo que nos envía para nuestro consuelo, Él está ministrando tu corazón y Él está hablando contigo, y yo estoy muy segura que a ti también te ha revelado muchas cosas, y yo les quiero compartir el día de hoy qué me reveló respecto a la perfección. Entonces yo quiero hacer como un paralelo, ¿no? El hombre, para el hombre, ¿qué es la perfección? Y mi Padre, ¿qué me mostró a mí que era la perfección? Y lo que Él me mostraba era completamente diferente a lo que el mundo te está ofreciendo y a lo que el mundo quiere que tú pienses que es la perfección. El hombre dice: la persona que es perfecta nunca comete errores, jamás comete errores, nunca se equivoca. Y Dios nos dice que Él mira la intención de tu corazón, que si tú tuviste la intención de dañar, eso es lo que Él va a mirar de ti, lo que va a corregir en ti. Entonces no se trata de no cometer errores, se trata de saber y de entender ese error, por qué se cometió, qué enseñanza me está dando el Señor en ese momento. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, le ayudan. El hombre dice: es que todo te va a salir bien, y el que está en Dios, todo le va a salir bien, y eso es falso, es un paradigma, es un mito que el hombre le ha vendido a la persona que empieza a creer. Y cuando se enfrenta a una realidad, cuando es probada la fe y está la perfección de Dios ahí, no la entiende y empieza a decir: no me está yendo bien, yo como que mejor me retiro. Entonces, si lo preparamos, si tú te preparas primeramente y entendemos y abrimos nuestra mente a lo que mi Padre nos quiere mostrar el día de hoy, vamos a ser bendecidos grandemente. También el hombre dice: la perfección es que todo está bien.
no te falta nada, es como una línea recta, ¿sí? Y nuestro Padre, por su palabra, que nos dice que la prueba te va a formar, que Él te prueba como a oro y te esculpe y te pule como a la plata, que te cuida como a la plata, que todo el tiempo está en fuego y está trabajando como un buen alfarero, como el alfarero lo hace con el barro, formando ese vaso. Él está haciendo esa labor en esa tierra. Y cuando hay que sembrar algo, hay que levantar esa tierra para que el fruto caiga, y ese fruto tiene que morir para que nazca y dé mucho más frutos y mucho más semillas para volver a regar. Eso es un misterio bastante grande, hoy no lo vamos a profundizar. ¿Qué otra cosa? Entonces el hombre dice, no, es que todo está bien, tengo una línea recta, todo va a estar bien, todo va a fluir, nunca va a tener ninguna necesidad. Y nuestro Padre todo el tiempo nos está diciendo, todo está en movimiento. Y nos dice el rey Salomón que lo que era ya fue, y lo que es será, y lo que ya, o sea, todo el tiempo vuelve y se regenera todas las cosas. Entonces hay, en la misma naturaleza nos muestra que hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo del hombre, y entonces todo comienza y tiene una transformación, y todo el tiempo estamos en movimiento, y el Padre ya conoce todos los tiempos y es perfecto. Otro tema, todo es luz, todo es maravilloso, todo es radiante, y nuestro Padre nos dice que hay momentos de luz, hay momentos de tiniebla, y hay personas que están en la luz, y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces Él está hablando siempre de esa dualidad, de ese equilibrio perfecto que hay en la naturaleza. El hombre te vende que cuando todo está perfecto, entonces todo es un cuento de hadas, todo es maravilloso. Entonces estamos en el mundo de Walt Disney, ¿cierto? De Disney, ¿cierto? En el que son princesas que se enamoraron de un día para otro, y entonces se casaron y fueron felices para toda la vida, cuando nosotros sabemos que la realidad es otra. Y yo sé que ya hemos trabajado de pronto en otros contenidos, y hemos visto que realmente no es ese cuento de hadas. ¿Qué nos dice nuestro Padre? Que hay una transformación, que Él está construyendo una tierra y que la va a transformar, y que esa transformación va a tomar una madurez, ¿cierto? Entonces va a poder tomar de ahí fruto. Entonces va a poder, dice la palabra que la fe, entonces hablamos algo de la fe, muy pequeño, que como un granito de mostaza, y sabemos que esa planta es la más alta y la más frondosa de muchos árboles, y que bajo ella muchos animales están ahí aguardando y cubriéndose del sol y todas las cosas. También nos hablan que entonces la persona tiene que andar 100% en el Espíritu. Y nuestro Padre nos dice y lo afirma en muchas cartas, que Él nos quiere vestir de incorrupción, que quiere vestir esto mortal de inmortalidad. Entonces, que no quiere que nosotros probemos el pulcro, y dice que muchos seremos transformados. Y Él mismo nos mostró que Él fue resucitado y fue al Padre. Entonces, cambiemos hoy, quiero que tengamos una mente nueva, que nos confrontemos también. Si tienen alguna inquietud, alguna duda respecto a lo que voy a hablar en este momento, me lo pueden dejar, y con muchísimo gusto voy a tratar de responderles en lo que más pueda. Entonces quiero irme básicamente a qué es el ser. Entonces en el principio habla Génesis que el Señor tomó de la tierra, formó y dio espíritu de vida, y entonces fue el hombre ánima viviente. Y también quiero referirme a la primera de Tesalonicenses 5, 22, 24, donde dice el apóstol Pablo: apartados de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también hará. Entonces,
vamos a partir de ahí para empezar a indagar. Ese es un tema un poco profundo y a partir de eso entonces vamos a empezar a entender el hombre, de qué está compuesto y quitarnos ese paradigma de la perfección. Entonces esa idealización del matrimonio perfecto, la persona perfecta, el pastor perfecto, el líder perfecto, el evangelista perfecto. Veamos con objetividad nuestro Padre qué nos está diciendo, qué es la perfección para Él. Posiblemente no alcancemos en esta clase, pero posiblemente vamos a empezar a avanzar con el tema. Miremos entonces, si nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, entonces, ¿qué parte tiene cada uno? Y hasta dónde hay perfección o no. Entonces vamos a mirar en el apóstol Pablo a los Gálatas, que me gusta mucho esta parte porque nos habla muy bien hasta dónde el hombre puede llegar y hasta el hombre y Dios qué es lo que puede hacer en esa vida. Entonces vamos al apóstol Pablo a los Gálatas 5, del 16 al 26, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también habla del fruto del espíritu. Entonces fijémonos la diferencia. Las obras son de la carne y el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Amén, amén, amén. Entonces, ahí yo quiero hablar respecto a ese tema. Y quiero que entendamos algo. Ya hablamos de la idealización, ya hablamos que nuestro amado Padre lo vemos y lo miremos con objetividad en toda la palabra, al Señor Salvador, al apóstol Pablo. Y cualquiera hubiera podido decir en aquel momento, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia del Señor, a sus santos, que él no era perfecto, pero Dios lo ve perfecto para lo que él requería hacer, y era perfecto, y es perfecto, y era totalmente apto para enseñar, conocedor, políglota, manejaba muchísimos idiomas, preparado desde niño, ¿cierto? Dice que de la tribu de Benjamín, y es preparado. Y para cualquier otra persona el hombre lo hubiera descalificado porque ya había asesinado. Sin embargo, el Dios de paz, el Señor Jesucristo, lo ve apto y perfecto para la obra que Él quería hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que nuestro Padre dice y equilibra y dice: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. En esa piedrecita mi Padre me abrió un misterio hermosísimo. Dios, primero, para claridad de todos y para quitar ese paradigma también, el mundo, el hombre, ha bajado a nuestro Padre, a nuestro Dios eterno, al nivel de Satanás. Entonces decimos Dios y Satanás. Sí, Dios y el mal. Cuando Dios es soberano,
Y Dios está acá y es dueño de la vida, de la muerte, del bien y del mal, y aún es dueño de Satanás, aún es dueño. Y Él no toca a los suyos, a no ser de que el Padre, teniendo un propósito, le permite tocar, como lo vemos en el santo Aaron Job. Entonces fijémonos que tenemos que quitar esa mentalidad que entonces es Dios a nivel de Satanás, cuando jamás podría ser así. Dios es Dios de todo y es eterno, único, están todos en todo y es incontenible. Entonces vamos a entrar a mirar y analizar. Nuestro Padre hizo todo perfecto. Y cuando nosotros empezamos a entender que las obras de la carne son necesarias y que el espíritu es necesario para que haya un equilibrio perfecto, y lo vamos a ver en la naturaleza. Yo les preguntaba en alguna de las clases con los evangelistas, y yo les preguntaba, bueno, ¿qué me hace ver el día? ¿Cómo yo identifico el día? Porque hay una noche. ¿La noche es mala? Posiblemente la podemos ver como algo malo, pero sin la noche no tendría perfección el día. Porque si no hay una noche, ¿cómo yo podría entender que hay un día si el día fuera permaneciente? ¿Qué perfecciona el frío, el calor? ¿Qué lo hace vivir? ¿Qué lo hace existir? El contrario, el polo opuesto. Entonces el frío lo perfecciona el calor. Y así con todas las cosas. El bien, ¿cómo sé que hay un bien? Porque existe un mal. Entonces lo que perfecciona el bien es el mal, porque lo permite ser, permite que exista. Entonces es maravilloso cuando tú puedes entender que todas las cosas, el bien y el mal, la vida y la muerte, están y son de nuestro Padre eterno. Y vayamos entonces a mirar cómo equilibra entonces en el libro de Eclesiásticos. Está únicamente en el libro del oso que ya les había comentado. Eclesiástico 11:14. Los bienes y los males, la vida y la muerte, la pobreza y las riquezas del Señor vienen. La sabiduría y la ciencia y el conocimiento de la ley del Señor viene. La caridad y los caminos del bien obrar del Señor vienen. De Él viene. El error y las tinieblas junto con los pecadores fueron criadas, y los que se huelgan del mal, la malicia se envejece. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos que no tenemos que gloriarnos, si tenemos algún don, muchas de las personas sabemos que tenemos dones, y el Padre de la Gloria nos da muchos dones, y nos da dones. Y algunas personas son muy organizadas, otras son muy disciplinadas, otras son muy caritativas, otras son muy serviciales. Y esos dones del Señor son. Cuando yo entiendo que eso me fue dado a mí, algún don, yo no puedo venir y exigir a otra persona que lo sea, porque la perfección para mí como miembro del cuerpo es esa, y el otro tiene otra dispensación. Aún el impío para el día del mal es aparejado, y ahí hay perfección. Y para las personas de pronto dirán, ups, pero ¿cómo así? Entonces los impíos, lo que hacen mal, ¿son necesarios? Y yo te tengo que decir, sí, son necesarios. Y el Señor nos muestra en nuestro mismo organismo que hay algunas bacterias que conviven en nuestro cuerpo, y si nosotros llegáramos a quitar esos microorganismos, se perdería el equilibrio. Y entonces sé que ya hay una organización a nivel mundial que quiere quitar de los jabones los que son antibacteriales, y los están prohibiendo, porque esas bacterias que están eliminando son necesarias para el equilibrio del cuerpo. Entonces, cuando yo entendí eso, entonces me quité un peso de encima, porque de Dios es absolutamente todo, mis amados hermanos. No podemos nosotros,
juzgar a un santo que tuvo su error o que está en algún mal, que lucha con sus labios, que de pronto lucha contra la vanidad, de pronto que lucha contra la imprudencia, de pronto, porque mi don es la prudencia y el otro no lo es. Y esa es una perfección de Dios para que Él lo glorifique. Y es un misterio muy grande, mis amados hermanos, es muy, muy complicado entender que aún el mal del hombre viene para que él sea redarguido y pueda conocer la salvación. Para el hombre llega un mal, para Dios una oportunidad para que él lo reconozca y se vuelva a él. Entonces, cuando yo veo la perfección de Dios, que no es un cuento de hadas, la perfección de Dios es que viene la adversidad y la circunstancia y como dice el profesor, cuando pone la prueba, calla y espera cómo vas a hacer. Entonces, cuando nosotros podemos entender que la perfección no se trata de que tú no te equivoques, no se trata que no te salgan las cosas a veces tan bien, sino se trata es de mirar qué tan nutrido estás espiritualmente y qué tanto te puedes volver a levantar. Mis amados hermanos, espero que esta parte, este abrebocas de la perfección, te haya enriquecido. Es un poco difícil el tema, profundo, pero vamos a tener una nueva clase hablando de este mismo tema. Paz, gracia y misericordia. Suscríbete, dame un like si te pareció interesante la charla. Si tienes alguna inquietud, por favor me la dejas y con muchísimo gusto la evacuamos en la medida de lo posible. Paz, gracia y misericordia.